Cordial saludo. En este video vamos a hablar de las políticas en educación inclusiva y mucho más específicamente en las necesidades e intervenciones en los estudiantes que sufren de discapacidad psicosocial. Para empezar, en el mundo actual es muy fácil encontrar avances de medicina y ciencia acerca de cómo funciona la mente y los problemas que pasa por esto. Más sin embargo, esto se ve eclipsado por la educación de hoy en día y es un problema muy grave, ya que no se ve lo que esto connota en el desarrollo de un estudiante. Sin embargo, es muy interesante notar y darnos cuenta que la OMS ya cataloga estas enfermedades de ansiedad y depresión como una discapacidad y enfermedad a su vez. Estos procesos son consecuencias de alteraciones emocionales muy fuertes que causan cambios en la estructura neurobiológica y que producen por consiguiente cambios en la conducta. La persona en cuestión empieza a evitar emociones fuertes, a aislarse emocionalmente, socialmente, a adoptar comportamientos suicidas, etc. Este problema es debido a que todos estos factores de riesgos que comprenden desde cosas cotidianas como la separación de los padres o la pérdida trágica de un ser querido, incluso un abuso sexual. Este compendio de hechos da como resultado unas conductas psicosociales tratadas a continuación y las mismas que por supuesto afectan la vida diaria del usuario. Bueno, para empezar vamos a hablar del trastorno de ansiedad, miedo, angustia, melancolía. En algún momento de nuestras vidas hemos padecido de cualquier tipo de ansiedad por situaciones cotidianas que nos inducen a estar así. Por ejemplo, rendir bien en un examen, que nos presionen en nuestro trabajo, tener una entrevista, los nervios, entre otras cosas. Las cosas cambian cuando esto se empieza a convertir en una patología. Este trastorno se conoce porque se puede incluso llegar a presentar alteraciones fisiológicas. Generalmente estos trastornos se empiezan a denotar en los primeros años y son normalmente contextuales, dependen del contexto. En este apartado tenemos elementos para determinar las clases de ansiedad que pueden presentar en el aula. Bueno, trastorno de ansiedad por separación. Este trastorno se presenta como un miedo irracional y excesivo por la desintegración de el núcleo familiar, más específicamente hablando por la desintegración de sus figuras de protección cercanas. Esto se vuelve significativo en el desarrollo del estudiante. El estudiante tal vez empieza a sentir que si sale de casa jamás va a regresar, o incluso que si está separado de sus cuidadores podría experimentar secuestros o inclusive la muerte. El usuario puede experimentar insomnio, pesadillas recurrentes y no puede dormir solo. Al estudiante incluso se le dificulta hacer cualquier cosa sin la presencia de sus figuras. Fobias sociales. Este se presenta cuando el estudiante evita cualquier interacción social y más cuando esta interacción es con personas desconocidas. Se evitan lugares aglomerados de gente y de demandas sociales donde la persona de pronto sea el centro de atención. Por ejemplo, esta persona evitaría pasar a exponer delante de un grupo. Trastorno de ansiedad generalizado o excesivo. Este trastorno se caracteriza por producir sentimientos de angustia, preocupación, iguales a los que antes hablamos, pero de una manera más prolongada y excesiva y continua, y causa una intensidad desproporcionada al sentir las causas de esta ansiedad, ya que el usuario de pronto prevé situaciones que todavía no han pasado y se adelanta a unos hechos que son apresurados e improbables. Ahora, el trastorno de estrés postraumático. Esta ansiedad normalmente se presenta cuando se surge una vivencia previa traumática muy fuerte, tipo un abuso sexual, la muerte de un ser querido, la violencia intrafamiliar, secuestro, etc. Y la sintomatología incluye recuerdos del hecho, pesadillas recurrentes, escenas retrospectivas, que incluso pueden terminar en desmayos, y angustia por exposición del hecho. Buenas tardes. También es importante como pedagogos aprender a identificar estas conductas en el aula. Por ende, hay unos lineamientos y una sintomatología para identificar en el salón de clases cuando se está presentando casos de ansiedad generalizada.
Por ejemplo, son signos de alerta. Hay un miedo irracional y evasión a situaciones en general. Entonces el niño puede estar en cierta situación y va a empezar a llorar, a hacer berrinche. También se puede ver que evita situaciones o objetos en general. O sea, puede evitar cuadernos, puede evitar libros, etcétera. Problemas de sueño. Se evidencia un cansancio en la persona o en el niño. Se puede incluso hasta quedar dormido en clases. También problemas de alimentación, el niño no come, el niño no sale a jugar, el niño ha perdido peso o incluso ha ganado peso, falta de concentración, que esto causa una falta de rendimiento académico. El niño puede bajar sus notas o incluso puede despojarse de sus responsabilidades, puede dejar de hacer tareas, etcétera. Se muestra irritable, cualquier cosa que se le dice, el niño tiene una actitud defensiva. También es muy importante saber que el niño puede tener pérdida de conductas ya aprendidas, como puede perder sus esfínteres o incluso puede llegar a chuparse el dedo con constancia. Y la más importante y alarmante es la autolesión. Se puede evidenciar que el niño en cuestión se jala el cabello, se corta, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar del trastorno depresivo. Así como el anterior trastorno, este se presenta cuando hay alguna alteración en la estructura neurobiológica del usuario, igualmente que la ansiedad. Esta causa situaciones emocionales complejas y lo causan los factores de riesgo que tienen en común con el anterior trastorno mental. Las estadísticas muestran que el 1% al 2% de los estudiantes sufren de trastorno depresivo mayor y el 10% al 14% sufren de distimia, y es un sentimiento prolongado de tristeza. También para esto es estudiar la sintomatología y seguir el conducto regular para evitar posibles tragedias que pueden terminar en un suicidio. Ok, ahora es importante saber identificar esta problemática en el aula. Entonces, la depresión se caracteriza por tener una montaña rusa de emociones. El usuario no es constante y estable con las emociones que siente. En un momento puede estar muy feliz y al otro momento puede estar completamente serio. También molestia o irritabilidad por cosas sin importancia. Al igual que la ansiedad, el usuario puede actuar de una manera evasiva y a la defensiva siempre en cada momento. Autodesprecio, baja autoestima. La persona se va a describir así como una persona sin importancia. Generalmente va a evitar hacer comentarios en clase por miedo a estar equivocado o por miedo a que las otras personas se burlen de él. Dificultad para resolver conflictos. Puede presentarse como una persona muy desafiante e incluso agresiva, o puede estar en la completa sumisión, no decir absolutamente nada por nada de lo que está pasando. Terrores nocturnos. Si la familia presenta terrores nocturnos o los reporta, eso también es un signo de alerta de que el estudiante está presentando depresión. La alienación. El estudiante en la clase se ve totalmente desconectado de la misma. No se ve que esté poniendo atención incluso en materias o áreas que disfrutaba anteriormente. La retracción. La retracción social es muy importante, puesto que si el estudiante generalmente era muy social y se aparta de su círculo, es un signo de alerta bastante importante en este trastorno depresivo. En los adolescentes generalmente se puede ver evidenciado porque comienzan a consumir sustancias psicoactivas y muchas veces alcohol. Podría decirse que la mayoría de las veces. Aversión al ámbito escolar. El estudiante ya no quiere volver a estudiar, e inclusive los estudiantes que tienen depresión generalmente desarrollan un trastorno de ansiedad generalizado. Van de la mano. Las quejas somáticas sin explicación médica. El estudiante sin tener alguna patología de médica podría estar presentando migrañas, vómitos, mareos, dolor de cuerpo, desmayos, etcétera. La falta de energía. El estudiante se ve como cansado, no solamente físicamente, sino también mentalmente, que es lo que causa la alienación.
Y el sueño, como decía, en la ansiedad y en la depresión también se podrían estar quedando dormidos en el salón de clases, la pérdida de apetito. Si la persona no está comiendo o está comiendo demasiado es un signo de alerta. Y también la pérdida del cuidado personal. Si era una persona que generalmente se cuidaba mucho y comenzó a dejarse totalmente en el ámbito físico, también es un signo de alerta. Bueno, ahora voy a hablar del abordaje pedagógico para niños y adolescentes que sufren de discapacidad psicosocial. El primer paso sería hacer explícita la aceptación de la situación problemática por la que pasa el niño o el adolescente, expresarle que tú estás ahí para él, que tú estás ahí para escucharlo. Segundo sería apoyar el fortalecimiento afectivo del niño o adolescente, manifestándole que puedes estar para ahí para que él te exprese lo que siente en el momento que él lo desee. Lo otro sería validar respetuosamente los sentimientos y comportamientos de los estudiantes que atraviesan por estos trastornos. También tolerar las dificultades emocionales del niño o adolescente. Esto es saber y estar consciente que esto no va a cambiar de un día para otro, que lleva su tiempo y que con la ayuda necesaria el niño va a poder salir de esto. Lo muy importante y fundamental es no minimizar ninguno de los. Ahora, la Constitución Política en su artículo 67 le otorga dos concepciones a la educación. Entonces, lo toma como un derecho y como un servicio público. Un servicio público tiene una función social y la función social de este servicio público es acercar a todas las personas de la soberanía del pueblo a ese conocimiento y a esa ciencia del que todos tenemos derecho, que es un derecho pues que está supuesto en la Constitución. Asimismo, a la Constitución llamarle un servicio público a la educación lo toma como una obligación propia estatal. En la sentencia T-899 del 2010, la Corte trajo a colación la sentencia C-376 del 2010, hablando que el Estado tiene la obligación de proporcionarle educación gratuita a todas las personas en una institución educativa oficial en el nivel de enseñanza primaria, sin cobrar ningún costo. A ver, todos los niños y niñas tienen derecho a esta educación sin importar su limitación física, psíquica y mental. Todo esto porque son sujetos del derecho a la educación, que es lo que dice la Constitución Política. Esto obedece al principio de dignidad e igualdad. Y aparte de esto, el gobierno debe proveerle a los niños que tienen estas limitaciones un trato especial dado a su vulnerabilidad. Ahora, la Constitución Política en su artículo 67 le otorga dos concepciones a la educación. Entonces, lo toma como un derecho y como un servicio público. Un servicio público tiene una función social y la función social de este servicio público es acercar a todas las personas de la soberanía del pueblo a ese conocimiento y a esa ciencia del que todos tenemos derecho, que es un derecho pues que está supuesto en la Constitución. Asimismo, a la Constitución llamarle un servicio público a la educación lo toma como una obligación propia estatal. Ahora, en el artículo 3 de la Ley 1324 del 2009 se habla de un reconocimiento de las desigualdades para para que el Estado pueda comprometerse con las personas que tienen dichos problemas y garantizarles igualdad de posibilidades y oportunidades para acceder a una educación de calidad igualitaria a todos. Es obvio e implícito que para poder evaluar estas desigualdades y para poder evaluar que todos merecemos una educación igualitaria y de calidad, se tienen unos parámetros pues para evaluar este componente. Este concepto de igualdad que trata de explicar esta ley nos trata de hacer ver que hay que considerar que todos los contextos de aprendizaje son diferentes y asimismo se deben asumir por el aparato estatal. Por eso mismo el Estado se compromete a ser proactivo y garantizar un acceso a la educación de calidad y de igualdad de oportunidades, como decía anteriormente.
Son bastantes los referentes normativos sobre el derecho a la educación en personas con situaciones de discapacidad. Por ende, vamos a hablar no solamente de la legislación que hay en el país, que es la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad, sino que también estaremos hablando de algunas leyes internacionales que avalan estas decisiones. Por ejemplo, podemos ver que en la Constitución Política el artículo 13, 44 y 67 nos habla de esta educación de calidad.